9 de la mañana con 38 minutos y saludamos a esta hora de la mañana a nuestro siguiente invitado que en esta ocasión de manera extraordinaria está un día viernes porque es habitualmente los jueves que tenemos nuestro contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, pero ahora estamos en contacto con Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de esta fundación, porque vamos a hablar de este proyecto que ha sido presentado por el Ejecutivo para modificar el sistema de financiamiento de la educación superior y tratar de buscar una solución también respecto de los deudores CAE. Benjamín, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Claudio, un gusto saludarles nuevamente. Sí, Benjamín, este es un tema que da para muchas aristas, pero te voy a preguntar o te voy a dar la palabra para que hagas una apreciación más bien general respecto del tema y luego podemos ir yéndonos más al detalle. ¿Qué te pareció el proyecto que presentó el Ejecutivo? Sí, bueno, lo primero quizás es reconocer los puntos en los que hay un avance en el proyecto, ¿no? Sin duda la salida de la banca, aun cuando no se le va a pagar todos los compromisos de deuda que ya han sido adquiridos por los estudiantes, es decir, la banca va a salir con sus ganancias intactas de esto, pero saldría hacia futuro en un nuevo esquema de financiamiento y eso a todas luces es algo positivo. Por otro lado, entrega un alivio a los saldos de deuda vigentes, aunque sin embargo, desde nuestro punto de vista, es un alivio insuficiente y en cierta forma, más que un proyecto de condonación, nosotros lo vemos como un proyecto de repactación de estas deudas. En cierta forma, tiene algunas dificultades en términos de cómo se financia el proyecto, ¿no? Y por otro lado, cuáles son las lógicas, sobre todo con la que se implementa lo que el proyecto denomina condonación inicial, ¿no? Que es, para que quienes nos escuchan se hagan una idea, el proyecto clasifica a las personas deudoras en 4 categorías, ¿no? Personas, según si han desertado de la educación superior o egresaron de sus carreras, ¿no? Esa es la primera gran diferencia. Y por otro lado, si las personas están al día o en mora con el crédito con aval del Estado. Desde nuestro punto de vista, el principal problema en esta fórmula que aplica el gobierno, que quizás la podemos explicar después en su proyecto, es que castiga justamente a las personas que se encuentran en mora. Y al analizar un conjunto de indicadores que tenemos disponibles, y lo hemos conversado en otros, digamos, programas respecto a lo que ha sido nuestro estudio del CAE, ¿no? Se muestra que justamente son los hogares de menores recursos los que tienden a presentar las tasas más altas de morosidad. Por lo tanto, si bien se entiende el objetivo que está detrás de eso, ¿no? Que en cierta forma premiar a quienes están al día, en la medida que se entrega una condonación inicial mucho mayor a las personas que están al día, lamentablemente el proyecto está sesgando, ¿no? En cierta forma el beneficio que se va a entregar a personas o hogares que lo requieren, o muy probablemente lo requieren, ¿no? Que son hogares que justamente se encuentran en mora y que responden a las instituciones menos selectivas, responden, por ejemplo, si uno analiza la situación en la región metropolitana, a las comunas con mayores niveles de pobreza, ¿no? De menores ingresos, y todo lo contrario en el caso de las comunas, ¿no? Que podemos decir son el segmento quizás más tradicional, ¿no? Que accede a la universidad, donde sí se tienden a presentar niveles menores de morosidad, aunque también son altos, ¿no? Eso quizás es importante reforzar. El CAE presenta altos niveles de morosidad, casi 6 de cada 10 personas que tienen el CAE están morosas actualmente, lo que es bastante alto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los FTIP, podemos ver una morosidad que es cercana al 70%. ¿No? Lo mismo en comunas de la región metropolitana como en La Pintana, Los Espejos, Cerro Navia, donde la morosidad puede alcanzar al 90% de quienes estudiaron con el CAE. Por lo tanto, en la medida que esta condonación inicial es menor para las personas con morosidad, vemos que hay una dificultad. Ahora, Benjamín, respecto del FES, este Fondo para la Educación Superior que vendría a reemplazar o sacar al CAE de la ecuación y también a la banca, hay quienes han expresado también su inquietud respecto de cómo está
presentado esta solución o este fondo, en primer lugar partiendo de la gran cantidad de años que las personas que se acojan a este sistema tendrían que estar pagando, más allá de que haya un porcentaje de tope respecto del sueldo y un tramo que esté exento, como se dijo, de 500.000 pesos para abajo, que también esa otra duda, porque por ejemplo en el proyecto no está claro, o en la presentación, en la minuta, no está claro si esos 500.000 son reajustables, porque los 500.000 de hoy no van a ser lo mismo que los 500.000 de 10 o 15 años más. Entonces hay que estar muy atentos también respecto de eso. Pero ¿cómo ves ese tema también? En el sentido de que, claro, quizás se saca a la banca, pero la mochila para los deudores va a seguir. Sí, en este caso, bueno, como tú señalas, uno de los puntos preocupantes a nivel general, si uno mira lo que de una u otra forma entrega el proyecto, es que se camina en una dirección inversa a lo que ya se venía avanzando en educación superior, ¿no? Que es un camino hacia la gratuidad para los hogares, en términos de su pago directo de la educación, y que ese sea el mecanismo privilegiado de financiamiento. La gratuidad que existe en Chile no también es una gratuidad bien especial, eso es importante también señalarlo, a diferencia de la gratuidad en otros contextos, otros países, por ejemplo, donde lo que se financia generalmente, en la mayoría de ellos, es la oferta pública de educación gratuita, ¿no? Y no la gratuidad como existe en Chile, que en realidad es lo que se conoce habitualmente, y quizás las personas en casa lo han escuchado, a lo que son los vouchers, ¿no? Que es como una mochila de recursos, por ponerlo en términos no simple, que los estudiantes pueden llevar a distintos establecimientos, sean estos incluso privados, como existen actualmente, ¿no?, planteles privados que pueden recibir también esta gratuidad, no necesariamente Cruch tampoco, ¿no? Entonces esta gratuidad en cierta forma constituyó un avance luego de un conjunto de movilizaciones, ¿no?, para generar un acceso a la educación superior que no dependiera de los recursos directamente de los hogares, ¿no?, y financiado en este caso con fondos del fisco. ¿Qué pasa con este proyecto? Que vuelve a introducir nuevamente la necesidad de un pago directo de los hogares, ¿no? Chile tiene ciertas particularidades en este contexto, que es uno de los países OCDE con mayor proporción de gasto privado del hogar en la educación superior, a nivel comparativo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con que el gasto directo de bolsillo tiende a ser muy alto, ¿no? Este proyecto vuelve a reforzar este elemento, ¿no? Y en ese sentido vemos que es un retroceso debido a que personas o hogares que podrían acceder a no pagar, ¿no?, por el acceso a esta transferencia que es la educación, ¿no?, finalmente van a tener que devolver, y como tú dices, puede ser hasta durante 20 años, en un contexto en que, y esto es importante porque la Fiscalía Nacional Económica hoy en día se encuentra abriendo una investigación hacia el sector de la educación superior, ¿no?, porque justamente hay estudiantes, prácticamente el 30% de las carreras, según presentan en el informe donde se anuncia esta investigación, que no logran los retornos esperados por la educación superior, ¿no? Este es un elemento que es central, sobre todo porque este proyecto, para financiarse, va a retrasar la ampliación de la gratuidad, que está relacionada con la recaudación fiscal estructural, ¿no? Y de acuerdo a este proyecto, con cambios en los umbrales que establece la gratuidad, que son umbrales para que también se entienda, está definido, ¿no?, que si la recaudación fiscal estructural llega a un cierto porcentaje, la gratuidad se puede ampliar al 70, al 80% de la población, y así hasta llegar a una cobertura universal, que actualmente es el 60%. Entonces eso es lo paradójico de este proyecto, que para financiar un mecanismo de financiamiento que va a volver a introducir el pago, ¿no?, o va a reforzar este mecanismo del pago directo de los hogares, ¿no?, para financiar aquello, se va a desfinanciar o se va a retrasar la implementación de la gratuidad, lo que le estaría permitiendo al gobierno ahorrarse, ¿no?, entre 40.000 y 100.000 millones de pesos al año entre el año 2028 y el año 2034, que es lo que en cierta forma establece el proyecto. Entonces, ese punto quizás va a ser relevante a considerar. Y lo otro respecto a los ingresos, actualmente también en el proyecto se discute, ¿no?, esta idea de que sean 7,5 UTM o UTA
que en el fondo son reajustables en el tiempo y que lo que sí no necesariamente tiene una relación con lo que está pasando en el mundo del trabajo, ¿no? Como hemos conversado también en otras oportunidades, hay un problema serio en Chile de subempleo profesional. Quiere decir esto que personas que hoy en día están pasando por la educación superior no encuentran trabajo en empleos calificados y más bien tienen ocupaciones que son no calificadas, cerca de un 30%, ¿no? Es más de 1 millón de personas que son profesionales y hoy día se ocupan en empleos no calificados. Entonces, también este problema, ¿no? Que nosotros vemos que por las características de la ampliación del sistema de educación superior probablemente se mantenga, ¿no? Entonces vemos que esa es justamente una dificultad importante y sobre todo si va a implicar un retraso en lo que ha sido la política de gratuidad. Aunque es una gratuidad que, como te comento, no es quizás la gratuidad que digamos, tiene mejores rendimientos en términos de desarrollar una oferta pública, ¿no? Y una educación gratuita de calidad, porque parte de los recursos del fisco se terminan yendo hacia el sector privado. Uh-huh. Benjamín, por último, ¿qué podríamos decir respecto de la oportunidad, ¿no?, de avanzar a reformas más estructurales que tengan que ver con nuestro sistema de educación superior? Si bien el gobierno ha dicho de que este proyecto no va solo, que más adelante se van a presentar otros que buscan precisamente modernizar el sistema y mejorar algunos de sus aspectos, lo cierto es que por lo menos hasta ahora esta iniciativa no modifica en nada lo que es el sistema en sí y los vicios que presenta, que por ejemplo las estudiantes de menores recursos terminen estudiando en la educación privada y quienes tienen más recursos lo hagan en universidades públicas o universidades del Estado. ¿Qué podríamos decir respecto de eso, de que quizás sea el quid o el gran problema de fondo del sistema? Sí, justamente. Yo creo que el punto que tú pones, Claudio, es muy relevante. Acá hay una oportunidad o estamos frente a una oportunidad de cambiar esta lógica de financiamiento de la educación superior, ¿no? Basada fundamentalmente en financiar la demanda y no su oferta, ¿no? De una u otra manera, cada instancia de reforma o de discusión de los proyectos abre estas posibilidades, ¿no?, de introducir cambios institucionales que puedan modificar cómo opera este sistema. Lamentablemente, o en cierta forma, los proyectos que acompañan o las regulaciones que acompañan este proyecto, este nuevo financiamiento de la educación superior, ¿no?, mantiene esta lógica y por lo tanto la regulación es, si se puede decir, mucho más compleja para la institucionalidad. En este caso, por ejemplo, se haría mediante lo que pueda ser la regulación de aranceles y de matrículas, que, por ejemplo, en la gratuidad ya parcialmente eso algo se ha implementado con lo que son los aranceles regulados. Pero ya también en el caso del CAE veíamos que, o en esta política hemos podido ver que los aranceles que se fijan las instituciones están por sobre lo que es el arancel de referencia, que el Mineduc es el costo que le asigna a las carreras. Entonces, creo que una de las principales problemáticas de esto va a ser la regulación futura del sistema de educación superior, en la medida que el Estado no puede incidir directamente a través de su propia oferta, ¿no?, en sus instituciones estatales, públicas. La única forma en que va a poder regular el sistema de educación superior es una negociación, de una u otra forma, con los planteles respecto a cuál es el monto de sus carreras, ¿no?, de los aranceles y cuántas matrículas podrán abrir en el futuro, ¿no?, debido a que todo esto se hace con fondos públicos. Por lo tanto, es un sistema que va a generar un orden bastante paradójico, ¿no?, en el cual los fondos con que se va a financiar la educación van a ser del Estado, ¿no? Y sin embargo, el Estado va a tener que negociar con los planteles cuánto ellos van a cobrar por sus carreras y cuántas matrículas pueden abrir, pero en un contexto en que la educación superior, sobre todo hacia el sector privado, ya se expandió tremendamente. Uh-huh. Es decir, hoy día tenemos planteles privados como Duoc, por ejemplo, con más de 100.000 estudiantes. Es más del doble de lo que pueden ser todos los estudiantes de la Universidad de Chile, que es la universidad pública más grande del país. Entonces, en este contexto, y lo que hemos visto en la discusión de los aranceles regulados, ha sido que el criterio de la autoridad no tiene mucho incentivo para alejarse de del costo histórico de estas carreras, porque al alejarse se producen situaciones complejas, ¿no?, para el mismo financiamiento de la universidad, que es o de la institución, que es lo que pudimos ver hace poco con el IP Arcos,
¿no? Que estaba cobrando un arancel regulado casi superior a los 3 millones de pesos, y al ajustarse a los 2 millones, la factibilidad, digamos, de la institución misma se vio en cuestión. Entonces esto nos alerta justamente de aquello: es una institución privada financiada en gran medida con estos fondos que son del fisco, pero de forma indirecta a través de esta mochila de recursos, por decirlo así, que se llevan los estudiantes a distintas instituciones. Entonces todo eso parece indicar que cualquier regulación, ¿no?, de ese tipo va a estar muy sometida al efecto de grupos de interés, ¿no?, de instituciones que son demasiado grandes para caer, ¿no? Porque hoy en día, ¿qué significaría, ¿no? Por ejemplo, que el fisco concentrara sus recursos en el sector público y no entregara gratuidad a instituciones que hoy en día, digamos, la matrícula pública hoy en día solo es el 15% del total de la matrícula de la educación superior? Y de cierta forma este proyecto o esta oportunidad que existe de revertir esa situación, ¿no?, para generar los efectos positivos de una buena oferta pública, en cierta forma se están perdiendo, ¿no? Y las universidades, como la Universidad de Chile, la USACH y otras universidades del Estado, ¿no?, tendrán que competir en el mercado por captar matrículas, ¿no?, por expandir su matrícula, y en ese sentido también competir quizás como ha sido hasta ahora, ¿no?, también en términos desiguales debido a las diferencias también en la regulación que existen para ambos sectores. Uh-huh. Bueno, Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de Fundación Sol, esta es una primera aproximación que realizamos respecto de lo que significa esta iniciativa. Seguramente vamos a estar abordando este tema más adelante a medida también que el debate avance. Un abrazo, Benjamín, te esperamos pronto, que estés bien. Un abrazo, saludos a todos. Y nosotros despedimos esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 55 minutos prácticamente. Sigue nuestra sintonía porque en breves instantes llega Antonella Esteves y Semáforo, acá todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, pero también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras y por supuesto mañana porque ya mañana es sábado, el lunes a partir de las 7 en punto, junto a Patricio López y todo el equipo en una nueva primera edición de Radio Análisis. Que estén muy bien, gracias a todos y nos reencontramos pronto.